Buenas tardes, qué gusto, bienvenidos. Es un gozo del Señor siempre, cada domingo, estar adorándole y alabándole, porque la honra se la damos a Él por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Y mire qué bueno, cada vez nos vamos incorporando más y eso también llena de gozo mi corazón. Pues este trabajo que están entregando la hermana Sandy y mi esposa de esta jornada de oración de sanidad, es una jornada muy hermosa que hemos ya vivido durante es la tercera ocasión, cuatro ocasiones ya, en que previo al primer domingo de mes que estamos compartiendo Cena del Señor, llevamos a cabo esta jornada de oración, 30 horas ininterrumpidas hasta ser entregadas aquí en el altar. Si usted allá en casa tiene alguna necesidad, háganosla saber. Si quiere que oremos por algo en especial, háganoslo saber, sea por el Facebook, que puede escribirnos, ponerse en contacto y mire, nosotros estaremos orando por esa necesidad que usted tiene. La próxima será previo al primer domingo de noviembre, pero háganoslo saber, te lo pedimos. Y pues bueno, cada domingo que estamos reunidos aquí en el templo y ustedes que están allá en casa, pues desde luego es con un único motivo, es para adorar al Señor. Nuestro culto empieza desde que abrimos con la adoración hasta que terminamos y le damos gracias a Él. ¿Y para qué venimos? Bueno, pues venimos y estamos presentes para ser alimentados de el pan espiritual que es la palabra de Dios. Ese pues es nuestro alimento espiritual que nos sostiene día a día con la relación íntima que tenemos con el Señor. Por medio de ella, de esta palabra que encontramos en la Biblia, pues Él ya se reveló y le vamos a conocer y vamos a abundar en el conocimiento de su obra creadora, de su poder, de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su protección, de sus promesas, de su voluntad. Todo lo que usted desee saber de quién es Dios, a quién estamos adorando, aquí lo va a encontrar porque Él ha inspirado esta palabra. Esta palabra que usted encuentra aquí en la Biblia es el pensamiento de Dios. Y se ha revelado para que le conozcamos y para que sepamos nosotros de qué manera podemos acercarnos a Él. Porque muchas veces en ese desconocimiento que tenemos de Él pretendemos acercarnos de alguna manera. Pero Dios es muy específico y nos dice de qué manera Él quiere y se agrada en que nos acerquemos. Y para acercarnos a descubrir los planes, los propósitos que tiene el Señor, que sus caminos son diferentes que los nuestros porque son mucho mejores que los nuestros, ¿verdad? Así es que Dios es bueno en nuestras vidas. Él siempre está obrando a nuestro favor. Y además, el Señor quiere encarnarse en nuestro corazón, Pero también requiere pues que le conozcamos, ya que también de Él está demandando de nosotros algunas acciones que debemos de llevar a cabo para que podamos cumplir con las tareas que nos encomienda y así podamos multiplicarnos por medio de su palabra en nuestras vidas y en la de los demás. ¿Cómo podemos descubrir lo que demanda el Señor de nosotros para multiplicarnos y rendir el fruto? Pues mire, lo invito. Abra su Biblia y busque el libro de Mateo en el capítulo 13. Allá en casa también. Recuerde que estamos adorando al Señor, que estamos dentro de un culto de adoración. Tome su Biblia, ábrala, busque el libro de Mateo en el capítulo 13. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Lea conmigo el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios Padre bendito, gracias esta tarde por tu palabra, porque siempre tienes algo bueno, siempre tienes, Señor, esta palabra viva para nosotros. Esta palabra que se encarna en nuestro corazón. Estas palabras tuyas, Señor, que nos ayuda a continuar nuestro camino en seguridad. Gracias. Dios, te pido que tomes control de mí, Espíritu Santo, de mis palabras, de mis pensamientos y de mi corazón. Gracias, porque su presencia es con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchos de ustedes ya conocen esta parábola, ¿verdad? Y posiblemente hayan escuchado hablar mucho acerca de ella. Pero recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y debemos encarnarla en nuestro corazón. Y mire, siempre tendrá algo valioso para nuestras vidas. Siempre la palabra tiene algo nuevo que estarnos trayendo. El mensaje de hoy tiene por nombre: cuando el reino de Dios se encarna en un lugar. Cuando el reino de Dios se encarna en un lugar. Y estaremos iniciando una nueva serie denominada Parábolas de Jesús aplicada a nuestras vidas. Y dice la palabra en su versículo 1, 2 y 3: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Dios siempre está trabajando. Y en esta ocasión, como nos lo dice la palabra, estaba en la playa, estaba en el mar. Así es que imagínese esa escena de Jesús ahí con toda esta gente, ¿verdad? Y podemos ver cómo dice la palabra. Dice que Jesús salió de la casa. Es decir, él primeramente estaba con su pueblo de Israel, a quien había venido a entregar y a compartir las buenas nuevas que tenía para ellos. Y ya no tan solo se estaba limitando a hablarle a Israel, esa es su casa, sino que además ahora estaba extendiendo el mensaje a las multitudes. Es decir, muchas veces ya hemos hablado de los gentiles, ¿verdad? De aquellos que no son de la casa, de aquellos que no son israelíes. El mensaje que transmitía, desde luego que era de salvación, y lo hace por medio de esta parábola. Esta es precisamente la que acabamos de leer, la parábola del sembrador. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza. Y es una enseñanza relativa a un tema que no es explícito.
Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. ¿De qué nos habla en esta parábola el Señor? Pues nos habla de un sembrador. ¿Qué hizo? Dice que salió a sembrar. Aunque no nos dice la hora en que salió, normalmente el que siembra sale muy temprano antes de que salga el sol. A esa hora sale a sembrar. El Señor mismo es ese sembrador que aún está trabajando y se convierte en un agricultor para sembrar su palabra. Y de esta manera encarnarse entonces en la buena tierra. Resulta que cuando Jesús compartía sus mensajes, había mucha gente que venía a escuchar estos mensajes. Es lo que nos dice aquí la multitud. Pero no toda esta gente seguía de verdad al Señor, ni estaba buscando sus caminos. Como por ejemplo, los fariseos. El propósito de los fariseos no era para venir y escuchar realmente lo que el Señor estaba compartiendo. Ellos estaban siguiéndole, procurando la oportunidad de echarle mano para atraparlo, para acusarlo, para tentarlo con las preguntas que le hacían y tenderle una trampa. Otras personas más seguían a Jesús porque veían que hacía milagros, veían que curaba enfermos, veía que echaba y expulsaba demonios de las personas. El propósito de esta gente era obtener más gracia y bendiciones, no así el obedecer al Señor, además de que no estaban buscando hacer la voluntad, no estaban buscando realmente el mensaje que el Señor les estaba dando. Aunque nuestro Señor presentó varias parábolas, en este capítulo 13 nos interpreta dos de ellas. Una de ellas es esta parábola del sembrador y la otra es la del trigo y la cizaña, pero nos estamos ocupando en este momento de la parábola del sembrador. Y dice el versículo 4 al 8. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol que quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Vamos ahora a familiarizarnos con esta imagen del tiempo en que Jesús habló a esta audiencia. En este tiempo, en esta zona donde Jesús estaba viviendo, se descargaba la tierra con un arado tosco. Como usted sabe, un arado es el instrumento aquel que abre la tierra, que va tirado por dos bueyes, que va abriendo la tierra, o en su caso lo hacían de manera manual. Y el sembrador era el que estaba imprimiendo la fuerza necesaria para abrir ese surco y posteriormente depositar la semilla. Unos surcos eran más profundos que otros y aún así estaba depositando su semilla. Ese era el trabajo que estaban realizando y de esto el Señor lo sabía y la multitud que lo escuchaba sabía de lo que estaba hablando el Señor. En la actualidad, pues, se usan maquinarias para el trabajo, ¿verdad? Ya no es tan a mano o tan rudimentario. Como anteriormente les mencioné, el sembrador representa al Señor Jesús. Y esto no lo digo yo, lo sabemos porque encontramos en el versículo 37 de este mismo capítulo 13 que dice: respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor Jesús es el que siembra la buena semilla y sigue definiendo su actividad de sembrador hasta este día en el mundo. Sabemos que Él era rey, pero dejó su túnica real de rey y en la actualidad está realizando la tarea de agricultor,
sembrando todavía esta semilla. Pero no obstante esto, que Él hace este trabajo, Él todavía es rey. Y sin embargo, en nuestro tiempo tenemos que estar sembrando la palabra de Dios. Así es que le invito a que se quite su túnica, se ponga su ropa de obrero para sembrar. Mire, yo tengo un compromiso con el Señor. Mientras yo esté en este mundo y el Señor me dé fuerza, mi tarea será la de sembrar la semilla del Señor. Y deseo que la de ustedes también. Ahora vamos a observar dónde cayeron las semillas. Cayó sobre 4 tipos de tierra, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y 3 de las semillas no crecieron y murieron. Pero déjeme decirle que no había nada de malo en la semilla, ni estaba picada, ni era una más grande o más chica que la otra. Las 4 eran de la misma calidad. Entonces, si la semilla no tiene ningún problema, el problema está en la tierra. La condición de la tierra es sumamente importante en lo que la semilla se refiere, para que ésta dé su fruto, ¿verdad? El problema entonces no es la palabra de Dios, sino más bien es cómo recibimos la palabra y hacemos con ella. El Señor está hablando, está dando un mensaje, está transmitiendo su palabra y esa es la semilla. Dios por medio de su palabra está buscando en dónde encarnar su reino. En la iglesia de Jesucristo es donde está germinando esa buena semilla y podemos verlo. Hoy yo personalmente, y le doy gracias a Dios, puedo ver que esa bondad de Dios, de su palabra, se ha encarnado en Luz y Sal. Es su iglesia. No nos ha abandonado, más bien nos ha pedido que tengamos los oídos muy atentos y escuchar qué es lo que el Señor demanda de nosotros para que demos este fruto. El Señor quiere cambiarnos la profesión, si usted es maestro, si es ingeniero, si es abogado, si es terapeuta. Quiere cambiarle también la profesión. Él quiere que seamos agricultores y que llevemos la buena semilla de su palabra allá donde hace falta. Él quiere pues convertirnos en sembradores de su palabra. Y este deseo del Señor nace en su corazón, lo deposita en cada uno de nosotros a partir de que le recibimos con fe. Claro está que nosotros, Luz y Sal, somos una iglesia nueva, somos una iglesia naciente, pero eso no es impedimento para realizar la tarea que el Señor nos enseñó. Nuestro llamado es a ser agricultores. Y mire que la actividad de la iglesia durante esta pandemia que hemos estado viviendo se vio frenada. Pero el Señor, pese a que nosotros nos metimos a casa, el Señor seguía sembrando. Y hoy ya hay movilidad, pues movámonos. Hay que hacerlo, hay que entregar nuestro corazón al Señor. Ahora, veamos la interpretación del Señor Jesús sobre los tipos de tierra donde cayó la semilla. Y desde ahora le digo, vaya preparando y guardando su corazón y que estén atentos sus oídos. El primer grupo dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora por favor busque ahí en su Biblia el versículo 19. Y es donde el Señor Jesús está explicando, está dando la explicación de lo que Él ya había dicho. Se los está diciendo a sus discípulos. Dice el versículo 19.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es el malo? El diablo, ¿verdad? El diablo es el que arrebata la semilla sembrada junto al camino. Esto debería hacer que toda persona que afirme ser miembro de alguna iglesia examine su propio corazón. Amado oyente, mire por favor, no apliques esto que escuchas, no lo apliques a otros. Piensa en ti mismo, porque es muy fácil que en esta prédica del sembrador estemos pensando en fulanito, en sutanito, en menganita, en perenganita, que no ha venido, que no está. No, sea usted en este momento con el Señor. La tierra junto al camino aparentemente representa a miembros de la iglesia que son cristianos profesantes, es decir, que han expresado de palabra una adhesión al evangelio, es decir, escucharon la palabra de Dios, pero no fue con fe. Si conoce usted el versículo de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí en este tipo de camino, dice que de tierra no hubo una combinación de palabra y fe, no la hubo. Y si hubo alguna fe, fue una fe intelectual, fue una fe que simplemente consistió en asentir con la cabeza y decir sí. He escuchado testimonios de algunas personas que hicieron su profesión de fe solo porque en el momento se sintieron acorralados y obligados en ese momento a decir sí. Para cristianos como estos, el cristianismo llega a convertirse en una posición secundaria o suplementaria a sus actividades. Que para ellos pertenecer a la iglesia es como pertenecer a un club social o ser miembro de una asociación. Y usted y yo sabemos que la iglesia de Dios no es esto, ni es un club social, ni es una asociación, ¿verdad? Estos se encuentran en estado de indiferencia. El segundo grupo está representado, como dice la palabra, por los pedregales. Ahora leamos los versículos 20 y 21 que nos dicen: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En este segundo grupo, la naturaleza carnal o física es la culpable. En vez de encontrarse en un estado de enfriamiento o indiferencia como en el primero, estos son muy afectuosos, son emotivos, con facilidad derraman lágrimas, dice la palabra, y se conmueven mucho al participar en eventos especiales. Demuestran mucho ardor, mucha pasión, mucha energía, pero una vez terminado el encuentro al que asistieron, quedan como velas apagadas. O sea, que tienen momentos de gran entusiasmo, dice la palabra, alcanzando un grado de emotividad, pero sin una relación verdadera con el Señor. Es lo que ellos están viviendo, no lo que están entregando al Señor. En el tercer grupo, dice que es como terreno espinoso. Y el versículo 22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos,
este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí en este tercer grupo de oyentes dice que el mundo ahoga la palabra sembrada. ¿Por qué? Porque aparecen las preocupaciones. Y como nos está diciendo, algunas veces se trata de pobreza y otras veces se trata de riqueza. Resulta interesante que personas de los dos extremos, en estas condiciones sociales, pobreza y gran prosperidad, son las más difíciles de alcanzar para Cristo. Fíjese, los de un sector dicen: tengo que trabajar mucho para conseguir la chuleta y no puedo venir el domingo porque estoy chambeando. Y los del otro grupo dicen: es que he trabajado mucho durante la semana y el único día que tengo para la familia es el domingo y no puedo asistir a las reuniones. Y los dos grupos están en esta palabra. Y conozco a muchos agobiados que por las preocupaciones del mundo, por los afanes, han dejado fuera o en espera la palabra de Dios. Ahora, por favor, escúcheme bien. De los 3 tipos de tierra que hemos hablado, escuche bien, no representan de ninguna manera a 3 tipos de creyentes, porque no se está refiriendo a los creyentes. Por eso le pedí que guardara su corazón, sino que más bien son personas que han escuchado la palabra de Dios y solo han profesado recibirla. Es decir, han expresado verbalmente cierta adhesión a los principios cristianos. No olvide usted que en estos momentos en que Jesús está compartiendo esta parábola del sembrador, todavía no había iglesia. Todavía no había iglesia, no había nacido, estaba en vías de nacer. Por lo que había seguidores y también creyentes, eso era lo que había. Ahora, déjeme decirle con mucho cuidado y amor de verdad, sería conveniente que cada uno de nosotros examináramos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe cristiana. Vamos a hablar del cuarto grupo. Ahora sí, en este cuarto grupo le digo: gracias Dios, porque algunas de tus semillas cayeron en buena tierra. El sembrador, que es Jesús, no está buscando únicamente la buena tierra para sembrar o soltar la semilla. Él la suelta para todos. Y cada uno de nosotros tomará esa decisión de escuchar la palabra con fe o simplemente ser un oyente. El Señor Jesús la siembra, la semilla hacia todos, porque está viéndonos a todos en la misma igualdad de circunstancia. A todos nos está dando la misma oportunidad de crecer y de llegar a Él. Él vino por todos, no vino por algunos, vino por todos. Así es como nos amó el Padre. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Para todos, no nada más para algunos. El Señor nos dice en el versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Señor se está refiriendo a las personas que reciben la palabra de Dios y la comprenden.
Y es entonces cuando el reino se encarna de un lugar. Y todos ellos, está diciendo la palabra, dan fruto y produce, o bien, fíjese, 100 granos en cada espiga. En otros dará 60 granos en cada espiga y en otros dará 30. Y esto no significa que unos estén llevando más frutos que otros, no, sino que más bien todos están dando su 100%. Y esto lo hacemos cada uno de manera personal, pero todos dando buen fruto de la tierra que somos. Hemos estado inactivos mucho tiempo. Hemos estado encerrados mucho tiempo. Tal vez no hemos sabido cómo hacer germinar la semilla que el Señor ha depositado en la buena tierra de cada uno que hemos recibido su palabra. Pero es momento, iglesia. Es momento también allá en casa que se levante. Es momento de empezar a dar este fruto, sea el 100, sea 60 o sea el 30 por 1. Es un llamado que el Señor nos está haciendo. No nos quedemos en la profesión que estamos ejerciendo, seamos agricultores. Cuando el reino de Dios se encarna de un lugar, es cuando se da el fruto esperado. Cuando nosotros compartamos esta semilla, es porque estamos creyendo por fe en lo que esta semilla está haciendo en nuestras vidas. Póngase de pie, iglesia. Allá en casa también que nos están siguiendo, esto le pido, póngase de pie. Estamos terminando. Entregue su corazón a Dios. Dele el lugar que merece Dios y seamos buena tierra. La semilla de su palabra está en cada uno de nosotros. Y aún tenemos mucho trabajo por hacer. Adelante hay mucha semilla en donde podamos esparcir al Señor y su palabra. A nuestro buen Dios, bondadoso y poderoso, le plació encarnarse en este lugar, en esta iglesia, en sus corazones. Él aún está esperando mucho de nosotros. Él es paciente y sabe que le vamos a dar. No podemos quedarnos en zona de confort. Por lo que le invito, hermano, a que unas tus manos de obrero, tus manos de agricultor, y comencemos a labrar la tierra para que nuestra semilla germine. Cuando el reino de Dios se encarna en un lugar, los resultados son sorprendentes, los resultados son inesperados y hasta difíciles de creer, pero no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo la buena semilla. Nosotros únicamente somos tierra. El mensaje de la parábola del sembrador es que el reino de Dios da frutos insospechados, milagrosos y hasta increíbles. Pero primeramente debemos encarnar el reino de Dios en nuestras vidas. Señor Dios Padre bendito, gracias. Gracias porque tú siempre estás trabajando. Gracias porque te vimos trabajar. Gracias porque en tu palabra nos revelas que tú sigues trabajando y cómo lo hiciste, Señor. Que aún el día de hoy sigues trabajando desde tu creación, Señor.
hasta la eternidad seguirás trabajando. Fortalécenos en espíritu, Señor, fortalécenos en fe. Que vengamos a conocimiento de ti por medio de tu palabra, de la cual nos has revelado quién eres tú y qué es lo que quieres, Señor, para nosotros. Qué acciones debemos de tomar y cómo hacerlas en tu voluntad, Señor. Levanta, Dios, levanta la iglesia. Levanta los corazones, encamínanos allá, Señor, a llevar la luz. Encamínanos allá a abrir, Señor, la tierra en donde aún no hay semilla. Conviértenos en agricultores, Dios. Dispón nuestros corazones, dispón nuestras manos y dispón nuestros pies para ir, Señor. Que nada nos detenga, porque sabemos que tu presencia es con nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, será quien nos infunda este valor. Que el Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros, nos lleve con esa seguridad. Que no haya miedo, Señor, sino mejor haya temor reverencial hacia ti en lo que hacemos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que estemos cada día más interesados en conocer de tu semilla, que es tu palabra, para compartirla. Que no nos la quedemos nosotros, Señor, sino que te estemos dando el fruto. Que estemos multiplicando, Señor, y no quedarnos únicamente con lo que nos has dado. Dios, gracias. Toca nuestros corazones, Señor. Levántanos, Dios, levántanos, Señor, y llévanos, Espíritu de Dios, ahí donde tú quieres llevarnos y esparcir esta semilla. Aún hay mucho trabajo por hacer. Gracias porque todo lo que tú nos has pedido, Señor, nos has puesto la muestra de que tú ya lo hiciste y lo probaste y lo que viviste. Que no nos sorprenda ni nos desilusionemos, Señor, por si la semilla no cae en buena tierra. Es tu semilla, Señor. Que encontremos buena tierra, Señor, para que germine esta palabra. Muévenos, Dios. Muévenos, Padre. Espíritu Santo, sé con nosotros, Señor Jesús. Gracias por la enseñanza que nos has traído el día de hoy. Gracias por hacernos este llamado. Esta iglesia naciente, Señor, a la que llamas a trabajo. No hay iglesias pequeñas, Señor, porque tu palabra no es pequeña. Toda tu iglesia es una gran iglesia, Señor. Y a todos nos bendices por igual con tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te pido que seas tú en nuestras vidas. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén.